Hola, bienvenidos al primer webinar sobre electromovilidad. Estamos acá reunidos junto a Osvaldo Sorzano y al equipo de INACAP Valparaíso que está acá presencialmente acompañándonos. También damos las gracias a todos los equipos que nos están viendo a lo largo de todo Chile y también los equipos extranjeros que se han contactado con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas principales que son el sketching y técnicas de modelamiento o prototipado para hacer modelos de escala, ¿verdad? Que es lo que tratamos en este concurso. ¿Ya? Tengo acá, también vamos a hacer el sorteo del pase gratis al concurso de electromovilidad y voy a leer quiénes son los registrados. Tenemos 10 equipos registrados que lo vamos a sortear al final de este workshop. Tenemos a Cristian Ocio, al equipo de Duoc, equipo de Federico Santamaría, INACAP, Universidad Arturo Prat de Iquique, Universidad Antofagasta, Universidad de Tarapacá de Iquique también, Santo Tomás de Iquique, un equipo independiente y Liceo de Pica y Pozo Almonte. Y así que al final de este workshop vamos a hacer el sorteo. Acá los chicos de INACAP nos van a ayudar. Y me gustaría explicarles algunos detalles sobre esta plataforma que en eMeeting, donde ustedes pueden hacernos preguntas en directo a través de un chat que tienen en su pantalla a mano izquierda. Pueden hacernos preguntas y nosotros podemos ir respondiendo al final de cada uno de los temas que se va a tratar. Ya también todo este workshop va a ser grabado y después vamos a compartir el link con ustedes. Cualquier pregunta, por favor, no duden en participar. La idea es que esto sea bien interactivo y podamos aportar todos juntos y construir este workshop. Entonces ahora le doy el pase a Osvaldo para que nos cuente un poquito quién es él, qué relación tiene con los autos, que es esto que nos apasiona tanto, y nos va a contar sobre sketching. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Sorzano, yo soy académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile y tengo una maestría en diseño de vehículos. De hecho, regularmente muchas de las cosas que vamos a ver hoy día acá son parte de los contenidos de un electivo, que es Introducción al Diseño de Vehículos, que yo imparto en la Universidad de Chile y que por lo tanto van a ver un poquito de apuntes, un poco de dibujo. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y a la vez, por supuesto, darle la oportunidad, y así los instamos muchísimo que lo hagan, de preguntar todo lo que quieran hoy día, de aprovechar de a lo mejor salir de dudas o incluso, si nos sobra el tiempo, hacer un par de líneas, tirar un par de rayas acá mismo para poder salir de dudas con algunas cosas que son sobre todo cómo empezar. Nosotros como diseñadores generalmente entendemos que el bocetaje, que el sketching, que le llaman así, el bocetaje es una herramienta, por un lado, de aclarar las ideas y de bajarlas a papel, pero también es una herramienta comunicacional. En los equipos de diseño generalmente hay diferentes tipos de diseñadores, los de interiores, los diseñadores que hacen solo la parte exterior, los diseñadores de los equipamientos del vehículo, etc. Ya los diseñadores deben conversar entre ellos. La herramienta para conversar siempre es el bocetaje. Por otro lado, los diseñadores también interactuamos con otra gente, con ingenieros mecánicos, con ingenieros industriales, con ingenieros electrónicos, y también la herramienta de comunicación con ellos es el bocetaje de nuevo. Hoy día vamos a hablar por mucho rato de qué es lo que uno piensa cuando bocetea, qué es lo que uno en realidad trata de hacer cuando dibuja, porque esto es más que dibujar. Siempre el boceto se aprecia, para quienes no están metidos en el proyecto, como una buena ilustración. Para quienes sí están metidos en el proyecto, el boceto es casi una pieza contractual. Vamos a empezar a hablar de eso desde ya. Tengo algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes y que no sé si vamos a salir directamente con eso. Sí, de hecho estamos así. Lo primero es hablar de aquellas cosas que no tienen que ver tanto con el dibujo desde un principio, pero que sí tienen que ver mucho con la forma en la que tú te vas metiendo en el proyecto y en lo que tú tienes que considerar incluso antes de empezar a dibujar. Lo primero que tú debes pensar cuando estás desarrollando un vehículo es la relación de tamaño que tiene un vehículo con las personas, por ejemplo. Hice un par de bocetos rápidos que nos van a permitir entender esto. Bueno,
Dos consideraciones que son bastante útiles. No sé si se ve bien. Es que desplazarlo un poco más allá. No sé. Sí, eso es. Ahí estamos, ok. Lo que están viendo aquí es un boceto rápido y ustedes lamentablemente lo ven al revés porque la cámara invierte el texto, como leer a Da Vinci. Lo que están viendo acá es una consideración para empezar. Antes de empezar a bocetar un auto, hay dos cosas que son importantes. Primero, el auto se define, o su primer elemento constructivo más importante es el tamaño de la rueda. Y eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cuánto se va a despegar del suelo el vehículo, tiene que ver con qué dimensiones son proporcionales en total a estos neumáticos con los que tú lo estás equipando, va a definir muchas cosas. Los dibujos que tienen acá, lo que tienen hecho es, por ejemplo, uno tiene que considerar que generalmente lo que uno toma en cuenta cuando elige un neumático es el aro, pero el aro, en este caso un aro de 17 pulgadas, que son 432 milímetros redondeando, el aro no es la dimensión total, porque a eso hay que sumar el neumático. En este caso están viendo un neumático de un perfil regular, en el sentido de que no es un neumático de perfil bajo especial o un neumático de 4x4 que es mucho más alto. En este caso tienen 7,5 centímetros de neumático, lo que multiplicado por 2 nos da 15 centímetros más. Es decir, con un aro 17 y con un neumático de 7,5 centímetros de perfil tienes 584 milímetros o 58,4 centímetros de neumático total, que nosotros vamos a redondear a 600 milímetros, en el fondo una rueda de 60 centímetros. Otra cosa que tienes que considerar es que tu neumático gira, por lo tanto, ahí estaría el eje interpretativo, por lo tanto, la distancia que hay entre cualquier elemento constructivo del vehículo y el neumático debe contemplar el ángulo de viraje, lo que hace que tu neumático, a pesar de que tiene en este caso solo 20 centímetros, que es un neumático más o menos anchito, que tiene solo 20 centímetros de anchura, en realidad casi hay que multiplicar por 2, por la zona de viraje. No sé si se entiende bien esa ilustración. Esto es de arriba, ¿no? Claro, esto es visto desde arriba. Y finalmente hay un tema más, que es que tu neumático va a tener una distancia, va a tener una distancia con respecto al suelo que va a generar la altura mínima, o eso se llama limpieza, del paso del vehículo. En este caso, por ejemplo, si lo haces a un cuarto de tu neumático, que lo habíamos redondeado en 600 milímetros para hacer fácil las matemáticas, en un cuarto tú tendrías 15 centímetros de limpieza con respecto al suelo. Eso es más o menos la altura que tiene una cuneta regular. Una cuneta debería tener entre 15 y 16 centímetros. Sin embargo, si lo pones alineado al eje, lo que tienes son 30 centímetros. Lo que ganas es, por supuesto, una mayor limpieza, tipo todoterreno, pero pierdes estabilidad. Mientras más bajo es el centro de gravedad, o el centro, en este caso, de inercia, de un vehículo, más estable es. Siempre debes considerar que hay un pequeño delta entre el tamaño real o teórico de tu neumático y cuánto vas a perder por contacto con el suelo. Esa diferencia que todos la vemos, es así como cómo se distorsiona el neumático, es producto de, por un lado, la presión de aire en el neumático versus el peso que soporta el neumático. Ese delta siempre debes considerarlo porque es en realidad la distancia que vas a tener en la vida real con respecto al suelo. Entonces, cualquier medida que tú tomes, aquí tienen los valores, ahí están los valores sin considerar el delta, son valores teóricos. Siempre hay que respetar el suelo, que par de centímetros. Eso se arregla, soluciona solo con la WinMedir. La segunda consideración, antes de cualquier movimiento, de cualquier dibujo, es que el principal motivo de diseñar un vehículo, la principal razón, es transportar personas. Y las personas suelen tener relaciones de tamaño y de proporción que son un constraint, o dicho en español, una restricción o un requerimiento que es relativamente jugable, porque una persona mide lo que mide. Y en ese sentido, todas las dimensiones y todas las relaciones de tamaño están orientadas a que esta persona se siente cómodamente, en este caso ya tenemos un ángulo de 30 grados para el respaldo, que pueda alojar sus piernas cómodamente y que pueda operar el vehículo de una forma cómoda. Lo que ven ahí es, por ejemplo, la distancia, la extensión máxima que puede tener un brazo hacia un volante o manubrio. Si esta distancia es muy poca, es incómodo de manejar porque tendría las manos pegadas al pecho. Si es excesiva, la persona no va a mantener una postura correcta, se va a tener que curvar para alcanzar el manubrio, eso resulta en cansancio. Siempre el punto central para diseñar la acomodación de una persona es el punto H. H por hip, cadera.
que es el eje de tu cadera, que debería ser teóricamente el punto medio de una persona. En este caso, el personaje que yo dibujé mide 1,80 m, 1800 milímetros. Esta persona de 1,80 m tendría teóricamente su altura de punto H, estando de pie, en 90 centímetros y su rodilla en 45. Esta dimensión explica, por ejemplo, por qué la mayoría de las sillas miden eso. La mayoría de las sillas miden 45 centímetros para que tu rodilla quede flectada en 90 grados a la hora de sentar. No todas son iguales, pero es un estándar. Y ese mismo punto H va a decidir, por ejemplo, cuál es la actitud de sentarse de esta persona. Si va sentada en el piso del vehículo, porque es un tipo Fórmula 1, o va sentada muy bajito del suelo, en este caso la altura sería equivalente a 1/8, 22,5, y esa sería la actitud en que queda la pierna, etc. Esta situación, además, debe conjugarse con la situación de ángulo de columna, que a su vez va a resultar en el triángulo hacia el brazo y el manubrio. Hice un dibujo muy rápido que integra todos estos aspectos en un solo boceto de un vehículo hipotético que lo estamos inventando así, entre comillas, de la nada, para que ustedes entiendan cómo se ven todos los aspectos de un vehículo. En el caso de lo que tenemos, un vehículo que tiene 2 metros de longitud total, un monoplaza eléctrico chiquito. Las baterías a los lados de las piernas son duras, son blindaje contra los choques, por ejemplo. La más dura de ahí está alrededor de las zonas más dañables en caso de un impacto. Y luego está la distribución de algunos componentes como el motor eléctrico, que es un in-wheel motor. Ahí tendríamos el extintor que va justo debajo de las piernas de la persona, un botiquín de primeros auxilios que va detrás, un espacio para bolso, mochila, lo que él quiera. Y cómo esto resume la relación de cómo está sentada esta persona según el diagrama anterior. Inclinación de 30 grados en la espalda, el poto, por así decirlo, al mismo nivel de los talones. ¿Y cómo se ve esto como vehículo? Así. La rueda delantera no está dibujada completa porque la idea es que uno pueda entender el carenado hasta el final. Entonces, así es por dentro, así es por fuera. Esto te permite integrar rápidamente una propuesta de diseño a package y layout. Package y layout son dos palabras que lamentablemente no se traducen. Package sería paquetado, es decir, todo lo que va dentro, y layout sería la forma en la que tú empaquetas eso. Fíjense, por ejemplo, aquí tienen un package y layout. Voy a activar las guías, desactivar las guías, para este vehículo, que es un vehículo eléctrico pequeño, con 3 personas, y que por, entre comillas, imposición, tenemos que lidiar con las baterías, que hay que acomodar, luego los componentes motrices, es decir, motores eléctricos, acumuladores, compensadores. Acá hay una unidad, este es un motor de combustión pequeño que lo que hace es extender el rango generando electricidad directamente, paneles de enfriamiento y 4 in-wheel motors. Eso tiene que complementarse con esto. Esto te llega como un pie forzado, entre comillas. Vamos a hablar un poco más de este proyecto. Este es un proyecto desarrollado en 2010 en conjunto con Audi y que es un City Car para el año 2025. Osvaldo, para los equipos que están empezando por primera vez a participar con este desafío, ¿nos pueden explicar como a qué se refiere el package y layout? Sí. Como con palabras simples. Ahora vamos con este ejemplo, que es un vehículo en el que estamos trabajando actualmente. Mucha de la información que hay aquí es información clasificada, por así decirlo, porque es un vehículo que se está desarrollando. Y lo que tienen aquí es el auto visto por fuera. Esto es a lo que uno llega, lo que uno termina desarrollando, pero para llegar a eso, uno se enfrenta a elementos que hay que acomodar dentro de este vehículo y que tienen que ver con cómo está solucionado, entre comillas, este vehículo. Ahí tienen el contorno del vehículo, ¿lo ven? Ese contorno lo que hace es definir el área de juego, por así decirlo, donde tienen que acomodar los componentes que van en un vehículo. El package de este vehículo contempla, por ejemplo, un chasis. Voy a apagar el vehículo para que no se vea bien. Un chasis, ocupantes y equipamiento. Esto es, el package de este vehículo es bastante simple, es un biplaza en tándem que contiene un kit de baterías
en la parte frontal, tiene la unidad de control principal justo sobre el kit de baterías. Esto va en una segunda unidad de chasis que se desprende en caso de un impacto. Atrás hay un espacio libre para dejar una maleta del tamaño de las maletas que se pueden llevar en el compartimento de los aviones arriba. Hay una segunda unidad de componentes electrónicos detrás del segundo ocupante. Y todo lo que es comodidad, o en el fondo todo lo que es equipamiento para confort, habitabilidad, va en esta zona. Por lo general, todos los packages tienen algunos elementos en común, como por ejemplo, todos tienen una unidad motriz, que puede ser un motor de combustión, puede ser un motor eléctrico, pero hay que acomodarlo en alguna parte. Tienen todos sistemas de alimentación, baterías para los autos eléctricos, tanque de combustible para los autos de combustión. Luego tienes producto del calor que se genera, un sistema de enfriamiento. Luego tienes todo lo que rodea el habitáculo, que tiene que ver con los asientos, con los dispositivos de confort, de seguridad, etc. Y todo eso hay que acomodarlo, de alguna forma. Por un lado tienes que distribuir bien el peso, por otro lado tienes que buscar un espacio que sea de fácil acceso o no, dependiendo del tipo de componente que es. Hay componentes a los que nunca se accede, como el tanque de combustible. Un tanque de combustible no es de fácil acceso, no hay por qué acceder a él. Sin embargo, la batería del auto sí es de fácil acceso. En cualquier momento va a necesitar o ponerle los jumpers o cambiarla por otra. Entonces, esas decisiones son de package y layout. Esas decisiones, ojalá tomarlas antes de empezar a dibujar. Bueno, empezar a dibujar es una pega que es bastante errática en un principio, y debe serlo, porque en el fondo los primeros bocetos de lo que sea, aquí estamos viendo bocetos con bolsoparlantes, que no tiene nada que ver con nuestro tema, los primeros bocetos por lo general están cargados de mucha frescura. Son bocetos que se hacen, tienes en cuenta el layout del package y las restricciones de dimensiones, etc., pero tus primeros bocetos siempre son bocetos rápidos. Y deben serlo porque la idea es traspasar lo más rápido posible lo que tú tienes en la cabeza. Estos bocetos suelen ser erráticos, como les decía, y suelen no tomar en cuenta ni factibilidades de producción, ni materialidad así como específica, qué plástico, qué vidrio, qué metal, eso es secundario. Lo único que necesitas es lo más rápido posible pasar tus ideas a papel. Estos bocetos están hechos con un lápiz azul, muy parecido a grafito, ya vamos a hablar de los materiales con los que uno bocea. Y lo que hace es, como les decía antes, rápidamente bajar la sensación de lo que yo quiero al objeto. Esto te lleva a un segundo nivel de bocetaje, que es un poquito más complejo, y que lo que hace es ya describir un poco más técnicamente en qué estás pensando. Estos bocetos, su función, por un lado, sigue siendo que tú entiendas o bajes a papel lo que tienes en la cabeza, pero por otro lado, y más importante, esto ya es un material que tú puedes compartir con tu equipo y discutirlo con ellos y conversarlo y decir, mira, estas son las dimensiones, me lo imagino de esta forma, creo que así van a ser los componentes del vehículo. Y se puede hablar de esto. En la medida en la que estos bocetos vayan pasando de lo más errático a lo más limpio, tengo un dilema, ¿me con la imagen? Sí, 4 o 5 segundos. Vas a poder pasar a hablar, por ejemplo, de detalles, que eso es un segundo consejo cuando uno hace bocetaje. No siempre uno quiere hablar de todo. También los bocetos tienen niveles de información en un mismo boceto. Si ustedes se fijan en este boceto, que es para un Aston Martin, lo que hay es la diferencia entre la importancia que tiene la zona delantera del auto, esta zona, que en realidad no es muy relevante, versus esta zona, donde está puesto toda la carga de información. ¿Qué quiere decir este boceto? Así me imagino las ópticas traseras. Discutamos o hablemos de eso. El resto, no es relevante. Todos los bocetos deben tener siempre niveles de relevancia. ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo secundario? Lo demás es importante que quede bien dibujado por contexto, solo por eso, porque te permite entender el total y de ese total meterte con un detalle. Y eso, Osvaldo, también, ese concepto de intencionar, también se repite en una presentación que ustedes hacen oral, o también un modelo a escala que presentan. Esa intencionalidad, que es lo que quieren resaltar, debería estar en todos los ámbitos de un proyecto. Recomendación. Voy a abrir esta imagen que es resume bastante rápido justamente lo que estábamos conversando
recién. Si ustedes se fijan, esta lámina de bocetaje, que es una lámina de bocetaje real, esto es para el vehículo, el biplaza que estamos viendo delante, comienza con dibujos muy simples, muy erráticos. ¿Lo ven? Y de a poco este dibujo, por un lado, se va haciendo más complejo, pero por otro lado, se está empezando a hacer, entre comillas, más contractual. A medida que tú avanzas en entender tú mismo tu propio proyecto, también puedes comunicar más de él a la demás gente, que en este caso van a ser los ingenieros o los técnicos que te están acompañando en el proceso, o incluso otros diseñadores, porque los diseñadores sí discutimos de repente con las manos en el aire, pero más que eso, discutimos con bocetos en la mesa. O sea, me imagino así las ópticas del vehículo, por ejemplo. No sé si alcanzan a ver ahí. Eso es lo que nos interesa. Hablar de esto. Entonces alguien va a decir, yo me la imagino cuadrada, me la imagino redonda, etc. Eso es, ese es el sentido de este bocetaje. Más adelante en el proceso vas a tener, esto tiene que ver con el otro vehículo que estábamos hablando recién, este vehículo, que empezó con estos bocetos rápidos, ¿se acuerdan? En algún momento se fijan sus dimensiones y se toman decisiones más técnicas. Pero para llegar a esto que ustedes están viendo, no sé si se ve bien, para llegar a esto, que es el vehículo a nivel ya más técnico, de cuánto mide, cuánto probablemente va a pesar, haciendo una predicción, etc., para llegar a eso, siempre deben empezar con bocetos que les permitan tomar decisiones libremente, por un lado, y que les permitan comunicarse con su equipo de manera muy clara. Algunos bocetos pueden ser en blanco y negro. Eso es solamente lápiz Bic. Y aquí lo que me interesa discutir es cómo me imagino que se abre la única puerta que tiene este vehículo. Y me imagino también que tiene un techo corredera que me permite hacerle un sunroof de bajo presupuesto, como el que tiene el Fiat 500. Otros bocetos, en cambio, pueden tener algo de color y su objetivo es discriminar o permitir que se discrimine entre lo que es importante o no, o entre lo que quieres hablar y lo que no. Claramente, de lo que estamos hablando aquí es de las zonas naranjas, porque tienen un color intenso. ¿Qué es lo que quiero decir? Así me imagino, o así deberían ser, todas las zonas que interactúan directamente con el cuerpo. Este es el sector para sentarse, obviamente. Las manos deberían ir apoyadas aquí, y la persona debería ser capaz de interactuar con estas gavetas para guardar cosas. Entonces lo resaltas en naranja. Eso es para este vehículo. Y en este vehículo, que es un 2 personas de nuevo, que sería un microtaxi, este microtaxi tiene puertas tijeras, este espacio es el que estábamos viendo delante, y se comporta de esta manera en la integración entre interior y exterior, supuestamente. Las dimensiones son muy parecidas a las de un Renault Twizy. Hay una vista lateral, 2,45 metros de longitud total, y otro boceto en colores de package y layout. ¿Se fijan? Entonces tiene una vista superior sobre otras baterías, por ejemplo, unidades motrices, ruedas de repuesto, etc. Y kit de herramientas, y cómo eso se complementa desde el lateral. Debajo del asiento del conductor, el botiquín de primeros auxilios, etc. Y aquí está de nuevo una integración entre, se entiende aquí cómo se abre la puerta, pero lo importante está aquí dentro, cómo esto se integra con el total del vehículo. Hay algunas líneas principales del fierraje del chasis, no va a ser tan simple, pero estas son las que más importan porque son las de seguridad antivuelco, etc. En este caso hay plumones, de los que ya vamos a hablar más adelante, así cuando hablemos de con qué se bocetea, plumones y lápiz Bic de nuevo, basta con eso. Me gustaría parar un poco aquí. Vamos a hablar ahora del complemento de este proceso, que es el realizar maquetas, y me gustaría dejar el espacio que nos quede para todo tipo de preguntas, tanto por vía así online, por AnyMeeting, o las personas que están acá, que tienen el privilegio de estar acá, que pregunten lo que quieran. Y si es necesario dibujar, dibujar. Me gustaría reservar tiempo para eso. Por ahora le doy paso a Pati un rato, para que ella también hable de la parte de lo que sigue después, que es lo más importante en el proyecto, en este proyecto, y volvemos luego a bocetaje.
Entonces dejamos las preguntas para el final. Me gustaría. Vamos a compartir el escritorio. ¿Estamos? Yo me salí. ¿Puedes abrir la presentación? Ahora vamos a hablar sobre algunas técnicas de cómo hacer un modelo a escala. ¿Ya? Entonces les vamos a mostrar una presentación. Hay que compartirla desde tu computador. Puedes cortar la cámara si tú quieres. Sí. ¿Ahí estamos? Sí. Vamos a cortar la cámara. Bueno, en primer lugar, según lo que hablaba Osvaldo, me gustaría resaltar el hecho de para qué nos sirve hacer un modelo a escala en verdad. Esta es una oportunidad que les permite a ustedes como equipo trabajar en colaboración con sus pares. Es la oportunidad, es una herramienta de trabajo que les permite poner sobre la mesa elementos tanto desde sketching a detalles del vehículo, por ejemplo, cómo se va a abrir, cuántos ocupantes va a tener, para qué contexto va a ser usado. Es en ese momento donde ustedes empiezan a debatir y a defender un poco sus propuestas desde las distintas miradas que tiene cada disciplina. Es ideal que un equipo se conforme por distintas disciplinas, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante y tratamos de incorporar esta parte de diseño de modelo a escala a un proyecto de hacer un vehículo. ¿Ya? Vale. Y lo otro que me gustaría aclarar es, a veces hay cierta confusión sobre los conceptos de qué es una maqueta, un modelo o un prototipo. ¿Ya? Entonces, de manera sencilla de explicarlo, una maqueta es algo que no me demora más de 5 minutos en hacerlo, que lo hago con los materiales que tengo a mano, por ejemplo, cartón, papel, y que me permite mostrar a un par, a una persona que no conoce mucho del tema, la idea que se me ocurrió, la idea que yo tengo. ¿Ya? Es lo primero que yo hago de manera tridimensional y que lo puedo mostrar. Un modelo es un montaje a escala, o sea, de menor tamaño, que me permite, como decía Osvaldo, resaltar los puntos que yo quiero mostrar. Por ejemplo, un vehículo va a tener innovación en el tema de la iluminación. Eso es lo que yo voy a resaltar. Algunos equipos se están motivando bastante, por ejemplo, quieren hacer su maqueta funcional, que se mueva a control remoto. Entonces, todos esos factores se pueden incorporar a este modelo. ¿Ya? Y un prototipo es el primero de una serie que se hace. Por ejemplo, en el Salón del Automóvil se presentan los prototipos de los vehículos que van a venir más adelante. O los vehículos que participan en Carrera Solar Atacama, en su mayoría, son prototipos porque son los primeros que se hacen de una serie. Permiten evaluar si los moldes, por ejemplo, están funcionando a su cabalidad, si los accesos están también ok. Entonces, esa es la definición. Y en este caso, el concurso está enfocado a hacer modelos a escala. ¿Ya? Un diseño exterior que les permita a ustedes, acompañado de una ficha técnica, defender su propuesta frente a un público que no conoce el tema o que está muy ligado a un tema, por ejemplo, las empresas que han apoyado a otros equipos en carrera. Esa es la diferencia. Bueno, ahí está la definición detallada de qué es un modelo, qué es un prototipo. Y acá hay una imagen que muestra el proceso de una cámara desde su primer dibujo, un sketch, una maqueta que está hecha en este caso con madera de balsa y un modelo que no es funcional, sino que está pintado y trabajado superficialmente de manera que se ve real, pero permite, por ejemplo, saber dónde van a estar situados los botones, cómo voy a tomar la cámara, qué color va a tener, como que... Y eso, si me deja complementar, eso también tiene que ver de nuevo con las jerarquías y con no decirlo todo al mismo tiempo. ¿En qué sentido? En la que estamos viendo de la cámara, obviamente en paralelo se están trabajando los mecanismos, los sistemas electrónicos, toda la parte de contenidos de esa cámara, en paralelo a las verificaciones de peso, dimensiones, aspecto, look and feel, etc. El ideal es
una vez que uno supera una etapa, da el salto a la siguiente. Uno de los errores que cometen muchos principiantes, no solamente en este ámbito, sino en cualquier ámbito del diseño, es presentar como primera revisión un producto terminado. Entonces, lo que tienes es un rebote, o entre comillas, un rechazo, que debería estar al principio, a mitad de camino, al final del camino. Enmendar las observaciones hechas es un trabajo de deshacer para rehacer tremendo. Si en cambio esas verificaciones se van haciendo permanentemente, las pequeñas observaciones o los pequeños deshacer que vas a tener en el proceso son mucho menos, demandan mucho menos horas de corrección. Entonces el ideal es no hacer el modelo, el prototipo, sino empezar paulatinamente a verificar. Tú ya podrías hacerlo primero con Plumavit, por ejemplo, cortada con resistencia eléctrica, y eso decir, oye, ¿te tica cómo se ve? Sí. Vamos al siguiente, que va a estar hecho con mejores materiales y con más detalle. ¿Vamos bien? Sí. Vamos al siguiente, que probablemente va a ser funcional. ¿Vamos bien? Sí. Vamos al siguiente, y así sucesivamente. No poner todos los huevos en una sola canasta y al final del camino. Ojo con eso. Bueno, acá hay una imagen de un prototipo, ¿verdad? Que es el primero de una serie. Es funcional, cumple y tiene todos los componentes que va a tener el vehículo que yo tengo en mente, pero es el primero, así que es un prototipo. Entonces, algunas técnicas y materiales más usados. Como les contaba, para maquetear esta primera etapa, papel y cartón, lo primero que tengamos a mano, ¿verdad? Palitos de maqueta, Plumavit, poliestireno expandido en su nombre técnico, espumas, diferentes tipos de espuma. Está la espuma poliuretano, que es bastante dócil de trabajar, y una espuma que también se utiliza para los arreglos florales, que es una espuma verde, que también permite trabajar muy buenos modelos de manera sencilla y fácil de lijar, de trabajar. También tenemos el acceso a distintas técnicas, por ejemplo el corte láser. Acá tenemos un modelo que está hecho con costillas que se van ensamblando y que permiten ver el volumen de la pieza. Ya me permiten saber cuál es la proporción que va a tener con las ruedas, puedo tener un piloto a escala también. Entonces estas son técnicas que no son de gran valor, o sea, que son de mucho alcance y que tienen muy buen oficio, o sea, se ve muy bien al presentarlo y me permiten tener un primer esbozo de este volumen. También está, como le decía Osvaldo, los núcleos de espuma. Esto yo los puedo trabajar con tip-top, con corte, los puedo lijar. Sobre la espuma yo puedo aplicar diferentes selladores y tratamiento superficial, pintura, y puedo lograr un acabado tremendo, que la pieza se vea perfecta, incluso con las mismas pinturas que voy a utilizar en la realidad. Acá hay otro ejemplo de un vehículo que se está haciendo en espuma de poliuretano en este caso. Bueno, hay varios equipos que están empezando, entonces que me comentaban en una pregunta que no manejaban ciertos programas de modelamiento 3D. Pero también aprovecho de contarles, ¿verdad?, que ahora tenemos el acceso a capacitaciones de programas de modelamiento de ANSYS, así que esa es una ventaja que les va a permitir como acercarse un poco más a estas herramientas. Este modelado, la foto que aparece, a veces se hace con maquinado CNC, que es una especie de taladro que yo manejo a través de un programa de mi computador y que me permite traspasar mi modelo tridimensional directamente al material. ¿Ya? Bueno, acá está una imagen de cómo quedaría o cómo voy ensamblando estas partes del modelo a escala. Y acá también hay una imagen de un vehículo que participó en Carrera Solar Atacama el año 2012, pero que acá lo que me interesa mostrar es el proceso, ¿verdad? Donde se fueron utilizando láminas de Plumavit o poliestireno expandido y se fueron pegando una a una al lado de la otra. Finalmente esto se sella con la fría o otro material, se aplica masilla mágica y se le da una terminación. ¿Y por qué les doy este tip? Que quizás puede ser, no sé, con materiales que están al alcance, porque es una manera que se utiliza mucho y que los materiales están disponibles en Sodimac, no sé, en los puntos más cercanos, y que tiene un muy buen resultado. Bueno, este es otro ejemplo de lo que es el maquinado CNC.
¿ya? Entonces hay diferentes, ahí le vamos a compartir unos links sobre diferentes lugares donde se pueden acceder a estos servicios. Por ejemplo, acá en Santiago hay un lugar que se llama Fabrícame, donde tienen corte láser, corte CNC. Santiago Makerspace también. Santiago Makerspace, que también funciona como un lugar de colaboración y donde puedes ir a presentar tu proyecto, pedir ayuda y realizar este tipo de servicios. También está el termoformado. ¿De qué se trata este proceso? Es utilizar un molde, una pieza positiva, y sobre él poner una lámina de plástico que está sometida a altas temperaturas, la cual toma la forma del molde. Ya acá tenemos, por presión y vacío. Claro, por presión y vacío. También hay técnicas, ahí podemos buscar en YouTube, de técnicas como hechas en casa, pero la máquina termoformadora funciona así, calentamos el plástico y abajo tenemos un succionador de aire y eso hace que la pieza tome tal cual la forma de nuestro molde. ¿Quieres que pongas un papel? Ya, mostramos acá tenemos un ejemplo que nos trajo un equipo. El equipo de la Universidad de Chile nos facilitó esto. Este es el molde que está hecho en Trupan o en madera MDF. Y sobre esto yo coloco la lámina de plástico, ¿verdad? Para finalmente tener la pieza en... El plástico se llama PAI. ¿Ya? Si quieren tener el dato. Entonces, después que esto funciona como la carrocería del vehículo. Vamos a mostrarlo aquí. Y lo que yo les mostraba antes era el corte láser. Entonces, toda la parte interior del vehículo yo la tengo en corte láser. Entonces, después puedo unir, puedo aplicar pintura, terminación superficial y lograr un acabado de buena terminación. Esta es otra técnica que está utilizando también el equipo de la Diego Portales, que es una maqueta muy buena de esta técnica. Volvamos a la presentación. Ya. Tal vez la técnica menos utilizada y que de hecho yo la recomiendo, o sea, la recomiendo mucho menos en este contexto, es la que más se utiliza, sin embargo, en la vida real, que es la arcilla de modelar. Cuando me refiero a vida real, me refiero a estudios de diseño automotriz, marcas en serio, así como cuando van desarrollando un verdadero proyecto, en algún momento ya se pasan a la arcilla de modelar. Ventaja, siempre editable. Esa es la razón por la que hasta el día de hoy se utiliza. Porque pasa el director de diseño y te dice, ¿sabes qué? Le cambiaría la nariz, la bajaría un poco, la levantaría un poco, le haría el poto más corto. Eso significa quitarle más o agregarle un poco más y seguir esculpiendo permanentemente. Siempre está en este nivel que está entre fresca, pero no totalmente líquida, sólida, pero no definitivamente sólida. Te permite la edición permanente. Defecto principal, costo. Es de altísimo costo para trabajar, no es recomendable en esta ocasión, según nosotros, meterse con arcilla. Pero cuando ustedes busquen, así como maquetas del mundo automotriz, lo que más se van a encontrar son fotos como estas. No se dejen tentar. Dale. Bueno, también está algo más elaborado que es utilizar moldes. ¿Ya? Acá yo les traje el molde de silicona. La utilización de moldes es un poco más complicado de hacer, pero hay distintos materiales de lo que se puede hacer. Este es un molde de silicona para un manubrio, ¿ya? Es un material flexible, donde yo puedo dentro de él vaciar yeso, vaciar distintos materiales, o trabajar con plástico, por ejemplo resina o fibras. Los moldes se pueden hacer también con madera, con espuma de poliuretano, con espuma conocida Plumavit, y que me permite que puedo hacer varias opciones en distintos materiales sobre un mismo producto, sobre un mismo proyecto. Bueno, y lo otro también es la impresora 3D. En este caso, el concurso nos pide que hagamos un modelo a escala de 1 a 5. ¿Ya? Entonces el vehículo es bastante grande
pero sí nos podría servir la impresora 3D para realizar las piezas más importantes, ¿verdad? Lo que quiero destacar, quizás un foco o la parte de adelante, dónde va a ser el acceso o el habitáculo. Buenos neumáticos, parte del chasis, buenos neumáticos, etcétera. claro. Existen polímeros rígidos y polímeros semiflexibles para impresora 3D. El filamento con el que se carga la máquina puede ser de diferente comportamiento. Entonces, si uno tiene la capacidad de separar los componentes, uno puede hacer, por ejemplo, muy buenos asientos con materiales semiflexibles y muy buenos neumáticos, y luego con los materiales rígidos parte del chasis, no todo el chasis, no hace falta contarlo todo, en el fondo eso es parte de la inteligencia de un diseñador, ser muy astuto en cuánto es lo mínimo que necesito para contar la mayor parte de la historia. Tal vez solucionando algunas partes con una impresora 3D tú puedes tener una maqueta muy resultona, que comunica muy bien, que es muy convincente y que además, de nuevo, es muy contractual, en el sentido de que si está hecho en la impresora 3D significa que fue modelado. Y si fue modelado, esos datos ya son exportables a producción. Muy contractual. Ya chicos, estamos al límite del tiempo, así que ahora vamos a dar el espacio para preguntas. Tenemos una pregunta de Hernán Cortés de Enersa que nos dice: ¿existe alguna restricción en el diámetro y ancho de los neumáticos? Osvaldo. Excelente pregunta. No existe una restricción. Sin embargo, esa restricción se da automáticamente por contexto. ¿A qué le pasa? ¿A nosotros? ¿A nosotros en pantalla? Sí. Ahora yo voy a cerrar mi compu para que abramos el debate. Díganme usted. Ya. Si bien no existe una restricción a priori, hay que tomar en cuenta aspectos funcionales de cada vehículo. Nosotros no podemos restringir eso porque no sabemos si los vehículos que están haciendo son vehículos de uso en espacios reservados, tipo interiores de bodegas o sectores de uso restringido, o si son vehículos, por ejemplo, todoterreno, si algunos alojan un motor eléctrico dentro o no tienen un motor eléctrico dentro, si son neumáticos pensados para uso muy específico o usos muy genéricos. Pero es súper recomendable como no inventar la rueda, ya que estamos hablando del neumático, no inventen la rueda, sino que traten de ver en el mercado qué neumáticos existen, están disponibles y es cosa de llegar y utilizarlos y adaptar en el fondo el diseño al neumático y no el neumático al diseño. Esa es la única sugerencia que les daría. Por algo, cuando empezamos hablando de la parte de sketching, les decía, siempre es bueno mirar qué neumáticos hay y que sirven para lo que estás pensando. ¿Un aro 17? Sí, pero ¿qué aro 17? ¿Con qué neumático? Sí, ojalá con marca, nombre, y eso te permite incluso levantar un auspicio. Es decir, queremos tu neumático en nuestro vehículo. Y bueno, Hernán también nos pregunta sobre los generadores fotovoltaicos, pero esa pregunta está enfocada a carrera, así que te la vamos a responder por mail, Hernán, por favor. Y también Mili de Antofagasta nos pregunta si se puede imprimir en 3D la estructura para que sea articulada. Sí, la impresora 3D te permite hacer piezas que tengan articulación, que tengan mecanismo. Así que, por ejemplo, el chasis sería súper bueno que lo hicieran en ciertas partes. Ojo con eso porque las impresoras 3D tienen como, por lo general, hay unas muy grandotas que se nos van a salir de presupuesto probablemente, pero las que uno accede generalmente, un MakerBot, por ejemplo, que es como la más estándar, es la Epson de las impresoras 3D, una MakerBot tiene un ancho máximo de 25 centímetros. Lo que uno puede hacer si necesita algo más grande que eso, recuerden que el modelo es 1.5, si uno necesita algo más grande que eso, uno puede el modelo 3D exportarlo por partes, es decir, trozar el modelo 3D, llevarlo trozado a la MakerBot y luego conectar las partes. Hay pegamentos especiales para los diferentes, para el PLA o para la ABS, para lo que se utiliza, hay pegamentos para eso. Y luego uno integra las partes de lo que uno imprime en la MakerBot, después, a manito, digamos, y si se hace con buen oficio, queda súper bien. Ahí lo importante es siempre nuevamente tener presente que la escala es 1:5. Por lo tanto, un vehículo que mide, va a ser fácil la conversión, un vehículo que mide 2,5 metros de largo medirá 50 centímetros en maqueta. Eso significa 2 pasadas por la MakerBot, las 2 mitades, juntarlas después al final y te resulta. Se puede, ojo con el tiempo que toma. Entre más complejo es un modelo, una MakerBot va a estar probablemente todo un día imprimiendo
y ver otras opciones también. Realmente nos entusiasmamos mucho con estas impresoras 3D y quizás hay otras formas que también las olvidamos que están ahí presentes. Sí, Chicos, de los presentes, ¿alguna pregunta? ¿Sí? O sea, con respecto a la impresora en 3D, porque dijo que había como dos estructuras, la flexible, o sea, semiflexible y la rígida. Los materiales. Sí, sería, ¿qué parte de la estructura de adentro del auto, como el chasis, el manubrio, sería bueno imprimirla como en rígido, todo rígido, algunas partes semiflexibles, no sé, porque, no sé, hay, yo he visto en otros países autos que, por ejemplo, no sé, porque te imprimen en 3D hasta los amortiguadores. Y entonces ahí yo creo que debería ser una cosa semiflexible. Aparte de eso, ¿qué otra cosa podría haber dentro del auto? Lo que generalmente se hace semiflexible. A ver, la decisión de utilizar polímeros semiflexibles tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con apegarse al look and feel, es decir, lo que va a ser blando de verdad, como por ejemplo, si tiene parachoques deformables, los asientos, los paneles, los neumáticos, los amortiguadores, los recubrimientos, todo eso es flexible en la vida real. Es conveniente, se puede imprimir perfectamente con material flexible, pero también aquellas piezas que se encastran unas en otras, aunque vayan a ser rígidas en la vida real, por motivos de maquetaje y de pequeñas tolerancias dimensionales, es bueno que sea con plásticos que no sean rígidos porque les permite deformar. Si una pieza va encastrada en otra, por ejemplo, háganla flexible para que se pueda deformar y caber. Si es rígida, van a tener que lijar a lo mejor, o lijar ambas partes, las zonas de contacto y todo. No digo que eso tenga ningún problema, lijar no tiene nada de malo, pero toma tiempo. Sí, en cambio, sí. Desarmable, hay una marca que dice desarmable, se hacen ahí, como son flexibles, como la forma. Y ojo con eso, que según las bases del concurso, estamos pidiendo el diseño exterior del vehículo. O sea, si quieren hacer el diseño exterior, buenísimo, suma puntaje, pero tranquilos, así no podemos ir por partes. Claro, es posible que en algunos vehículos haya componentes, por ejemplo, que son estándar del mercado y que pueden no estar en la maqueta, sabiendo que en la vida real hay que ponerlo ahí. Por ejemplo, invento, un asiento. Puede que un vehículo se exhiba sin el asiento o con un asiento que en el fondo son dos planos rectangulares que solamente dicen aquí va un asiento de estas dimensiones y no se aplican tanto en el asiento, porque el asiento es un componente comprable. Asiento de Nissan B16, por ejemplo, poner ahí. En la vida real, eso no es trabajo de diseño, eso es trabajo solamente de armar, producción. Comprar ese asiento, atornillarlo al lugar donde va, chantarlo, ¡pum! En ese caso, un diseñador puede serlo bastante astuto para no sufrir modelando algo que en realidad se compra, se simula y ya está. Ojo con eso también, con no trabajar más de la cuenta en cosas que nadie te va a aplaudir, así como, oye, que supo poner un asiento de Nissan B16, sí se compra. En esas cosas que son elementos que se pueden ahorrar la pega, uno es astuto y le dice, mira, ahorremos trabajo aquí. No hagan brillar todo el auto, hagan brillar lo que realmente es brillante en su propuesta. Y creo que eso responde a la pregunta de Hernán, la última. Si por favor aclarar el nivel de detalle, ¿hasta dónde llegan los detalles? Creo que están las bases, pero ahí que cada equipo juegue un poco más allá o se ponga límites o sepa que como resaltar más está en su estrategia para ganar. Entonces, una consulta, por ejemplo, de la base no se ve como disciplinado bien lo que se decía recién, porque más hay que resaltar. Entonces, lo que se tendría que resaltar más sería como la innovación del auto, más que nada. No sé, porque como no sé, hay tres categorías dentro del diseño, no sé, la parte de industrial, como llegar como una idea, la vamos a resaltar, y el auto quizás la pueda resaltar. ¿Estaría bien resaltar esa parte? ¿O solamente la maqueta nomás? Mira, por ejemplo, hay equipos que están trabajando con turismo. ¿Qué es lo que te interesa? Por ejemplo, esto es un ejemplo. Resaltar en ese caso es el espacio que va a tener la persona que se sube, el pasajero, ¿verdad? ¿Qué interacción va a tener estando dentro del auto con el exterior? ¿Y cómo puedes representar eso? A través del acceso que tiene, la puerta, las ventanas, ¿verdad? O quizás otro equipo está trabajando con un vehículo urbano y experimental y a él le interesa resaltar como un tema específico de innovación. Quizás alguna pieza, algún detalle del diseño. Entonces, cada proyecto tiene un valor distinto a resaltar. No hay como una receta así para todos. Es como descubrir qué tiene tu proyecto a validar y eso potenciar. Y ahí estaríamos. Estamos justo en el tiempo ahora. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, vamos. Cristian. Con respecto al... Sí, más fuerte, por favor. Con respecto al diseño
nosotros tenemos vehículos conceptuales, ¿no es cierto?, que son algo pensados no necesariamente para un periodo actual de, digamos, de producción y difusión. ¿Ya? Y hay otros que son factibles de hacer ahora. Entonces, lo que están buscando es algo más conceptual o algo más factible de hacer ahora. Yo entiendo que es más factible, Sí, más que conceptual, porque hay cosas, hay sin logos que se vean. Sí, pero también entendemos, estamos abiertos a la posibilidad de que hay equipos que estén pensando en una plataforma mucho más sustentable que simplemente el vehículo que se presenta en esta ocasión. Entonces, sí, nos parece mucho más atractivo y mucho más elogiable un vehículo que está pensado para pasar a producción en un periodo inmediato. O sea, así como, visto bueno, aquí están las lucas, construyase. Y que no te digan ahí, ay, es que eso es la parte, es que nunca pensamos en construirlo. No, pero sí entendemos también en que alguien podría estar pensando con la lógica de Volkswagen Escarabajo. Yo de hecho tengo aquí una imagen que podríamos ver. Escarabajo es una plataforma de la que salió no solo el Volkswagen Escarabajo, sino que salió un vehículo de asalto anfibio alemán, salió la Combi, salió el Porsche 356. O sea, de una misma plataforma han salido muchos vehículos. Lo conceptual del Escarabajo tiene que ver con una plataforma flexible que da para muchas vidas, y así fue de hecho. Por otro lado, el primer producto concreto con el que se sale al mercado es el 4 personas, el Volkswagen Escarabajo que todos conocemos. Un equipo que está pensando así, la doble hizo, porque por un lado llega con un producto que está ready to production, así como pásenlo ahora, pero una plataforma o un concepto que es sostenible, sustentable, viable en el tiempo, flexible, no sé qué, lo pues la mega hiciste. Y creemos que nos van a llegar propuestas así. Hay gente que nos dice, mira, el primer uso que tiene esta plataforma que nosotros ya creamos es este concurso. Pero no para ahí. Ya chicos, ahora vamos a hacer el sorteo del pase gratis. Así que invitamos a uno de nuestros asistentes que por favor venga a sacar una... ¿Con el agua o no? Sí. Para darle un ¿Hacemos poco una de agua? emoción. Tenemos que agrandar la pantalla. O sea, que te dé un escritorio. Voy a repetir a los equipos que están participando en este concurso, que son 10. Cristian Ocio, particular, el equipo de Duoc, Federico Santamaría, INACAP de Valparaíso, que está presente acá, Universidad Arturo Prat de Iquique, Universidad Antofagasta, Universidad de Tarapacá de Iquique, Santo Tomás de Iquique también, un equipo independiente, Supertricar, y de NERSA, Hernán Cortés, con Liceo de Pica. Así que por favor, tenemos que mostrarlo. Acá tenemos la cámara. Tenemos cámara para que Estamos vamos para que se vea. Vamos a hacer uno al agua, ¿cierto? ¿Uno al agua? Ya. ¿Sí o no? ¿Tu nombre? José Ignacio Villar. José Ignacio de INACAP. Ya. Va a sacar al agua. Al agua. Saca una y adentro tiene el nombre del equipo. Este primero va al agua. ¿El número es? La cámara para que Acá, se por vea. favor, para que... Es absoluta. Adelante. Me está pasando. Diez. ¡Oh, no! Equipo INACAP. Agua. Ahí está. Ya está. Ya. ¿Quién quiere salir el próximo? El ganador. Este es El ganador. y entregar la... Ah, ya. ¿Cuál? La ¿Cuál? cámara. No, sin ver. Tiro nomás. Sí. Y entregarle el tiro. Entonces acá A la para que cámara. lo mostremos en cámara. Jugadores, Federico Santamaría. Así que un aplauso. Ya chicos, bueno, le agradecemos por estar acá presencialmente hoy día en nuestra oficina ONG La Ruta Solar. Los invitamos al próximo webinar que va a ser el 13 de julio, va a estar enfocado a innovación, vamos a tener un invitado. Y el próximo que ya va a estar enfocado directamente, no pudimos hablar mucho, dimos solamente una pincelada de técnicas para trabajar modelos a escala, va a estar enfocado a ese próximo workshop, va a ser el 10 de julio. Ya les recuerdo a los equipos que están participando del concurso que el plazo máximo es el 29, ahora el lunes, que es feriado, así que ojo con eso. Y
bueno, los dejo invitados a participar de una encuesta que se va a hacer a través de online, a través del programa Enimity. Tenemos la última pregunta. Nos dice que, como evaluación, que se escucha un poco mal, que la señal a veces se corta. Sí. Pero este link lo vamos a dejar arriba para que puedan acceder y puedan ver todo este webinar. Hay una anterior. Tenemos una pregunta de José Fuentes, que dice, estimado, muy buen workshop, gracias. Consulta, ¿el diseño y maqueta a enviar puede variar a la etapa de producción final? Sí, puede variar. ¿En qué porcentaje? Eso está por verse de según cada proyecto y según qué tan justificadas sean las variaciones. En el fondo, el jurado va a tener suficiente ojo para darse cuenta cuando alguien manda un placebo y luego manda el verdadero proyecto, así como que hace el chileno, o cuando alguien dice, mira, nosotros empezamos con este concepto que fue mutando por estas razones y por estos constraints que aparecieron después a el 2.0. Así es que en eso, por un lado, mientras se mantenga en el camino de la sinceridad, no hay un límite para las modificaciones entre la etapa más conceptual y la etapa que ya contempla variables de producción. De hecho, uno muchas veces anticipa y nos dice, ya esto es lo que está mandando, pero espérate que traten de meterle todo el package que tienen que meterle dentro y vaya a ver cómo cambia. Eso es normal que pase. Así que tranquilos con eso. Sí. Y, ahí dice, ganamos. Sofía Vega ya está celebrando. Obviamente que es de Sí. Qué bueno. Y bueno, vamos a este es el primer webinar que hacemos, así que esperamos mejorar el audio y la señal para la próxima vez. Un aviso, vamos a dejar disponibles para los equipos en nuestra plataforma algunos textos, unos PDF que les van a servir mucho para esto, para la parte de bocetaje. Son 3 libritos que son bastante útiles, más un libro que es sobre diseño automotriz puro y duro, donde se habla de package y layout, que de hecho el diseño automotriz es packaging. Y todo eso va a estar disponible para que los equipos puedan descargarlo, consultarlo, y aún así, si tuvieran dudas, pueden conversar conmigo. Yo soy la parte más flexible del jurado, en el sentido de que yo estoy para asesorar equipos, y eso, por favor, tómenlo en cuenta. Si la gente de, no sé, de Viña o de Valparaíso, alguien necesita que yo vaya directamente y asesore un poco sus ideas, la disposición está, se conversa, y cuenten con que tienen un diseñador más viejito que les pueda ayudar a llegar a buen resultado. Ya, chicos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y los presentes nos vamos a tomar.